Pero yo personalmente pues no, no he escuchado nunca, no he estado presente en un tema de estudio propiamente dicho a profundidad, o por lo menos un tema dedicado a eso. Y me refiero en concreto al remanente, o mejor a la iglesia remanente. Yo pues sí he querido como pensar en asuntos que tengan más o menos la intención inicial que tuvimos al abrir, bueno, o al vincularnos, a reactivar este espacio. Y el asunto de la iglesia remanente, pues además que es, como vamos a verlo, presente en toda la Biblia, pues es cada vez más, más actual, más relevante y nos implica de manera directa, porque además pues como que las implicaciones directas del tema pues nos llevan a la acción, a la acción. Incluso el texto que el hermano Cifri estaba mencionando de Mateo 25, 31 en adelante, es un tema que tiene que ver con el remanente, casi que lo caracteriza, lo define, y es justamente el accionar, podríamos decir, de los santos y de los salvos que estarán trabajando justo antes de la venida de Cristo. Así que el versículo de partida que vamos a leer es Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17. Es como el versículo insignia de ese tema. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, o se airó contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, o el resto de la descendencia, como dice la Reina Valera 95, esta es la Reina Valera antigua, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que hoy el remanente de Dios debe glorificar su nombre proclamando el último mensaje de amonestación, la última invitación a la cena de las bodas del Cordero, la única forma en que ellos pueden cumplir la expectativa de Dios es siendo representantes del verdadero Dios o de la verdad presente, como la conocemos nosotros, la verdad para este tiempo. Testimonios para la Iglesia tomo 8, página 153, amplía el tema por si alguno quiere pues como tomar nota y luego indagar un poco en relación a este tema. Nosotros normalmente nos encontramos a veces en una, pues como en un peligro de testificación cuando otros miembros de otras iglesias, muchas que también creen que son, por supuesto, el remanente y la iglesia verdadera y el mensaje pues particular, etcétera, etcétera, nos encontramos en una cierta dicotomía de, no digo de procedencia, porque podemos incluso rastrearlo, explicarlo, pero sí de alguna forma es como que golpea nuestra identidad. Es como cuando, a ver qué se me ocurre, cuando uno está en su empresa, es jefe de cierta área y llega otro a decir, no, no, es que yo soy el jefe. Luego llega por ahí otro y no, 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 es que yo soy el jefe. Bueno, hay muchos jefes, ¿cuál es entonces? ¿Eres yo el verdadero? A mí me pusieron, me nombraron, ¿o serán esos que llegan aquí también con cierta investidura? Por decir cualquier cosa que se me ocurre. Porque más o menos en esa situación nos encontramos cuando estamos frente a otras denominaciones. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros decimos y creemos ser la iglesia remanente. Así que vamos a tratar de rastrear bíblicamente por qué nosotros tenemos, por decirlo de algún modo, la autoridad o, digamos, la suficiente aprobación divina desde lo que creemos y hemos confiado para realmente reconocernos e identificarnos como la iglesia remanente. Primero que todo preguntaremos,
o mejor trataremos de responder la pregunta, ¿qué es el remanente? Bueno, esa es quizás un poco fácil porque es una definición de diccionario quizás. ¿Qué es remanente? Remanente. Justamente el Webster, o el diccionario de este señor, lo define de la siguiente manera. Residuo restante. Residuo restante, un fragmento pequeño, un rastro sobreviviente, algo que todavía queda. Entonces, esas serían algunas de las características, por lo menos de la intencionalidad de Juan al escribir, o del Señor al darle la revelación a su siervo en Apocalipsis. Es eso, ¿no? Lo que queda, ese residuo pequeño, el resto de lo que queda, algo que todavía está, permanece. ¿Qué sería entonces la iglesia remanente? ¿Qué sería entonces la iglesia remanente en este orden de ideas? La última iglesia, lo que queda al fin del tiempo de la iglesia de Dios sobre la tierra. Esta palabra ha sido usada en toda la Biblia con el significado de una parte restante del resto. Ustedes recordarán más de una vez en el Antiguo Testamento, vamos a revisar algunos de los versículos, pero el Señor, hablando a los profetas, dice, bueno, todo será destruido, pero quedará una parte pequeña, todavía quedará un residuo, un remanente. Habla y a los demás del pueblo. Vamos a leer, no sé si me ayudan ustedes por ahí, Roger, si tienes una Biblia a la mano, hermano Sifrid, Rubén. Primera de Reyes 12:23 y Primera de Reyes 14:10. Esos dos versículos que me ayuden, por favor. Primera de Reyes 12:23 y 14:10. Primera de Reyes 12:23 dice: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, y diles. Ok. Y 14:10 de Primera de Reyes. Por tanto, voy a traer el mal sobre la casa de Jeroboam, estirparé todos los hombres a la casa de Jeroboam en Israel, tanto el siervo como el libre. Barreré la descendencia de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que no quede nada. Lee, por favor, el siguiente. Al que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo quemarán los perros, y al que muera en el campo lo comerán las aves, porque Jehová lo ha dicho. Muy bien. Sin embargo, tendría que anotar Ujú. que en inglés la palabra descendencia se traduce como remanente. Exacto, ok. Sí, incluso en otras versiones en español, no sé qué versión estás usando, debe ser la nueva traducción viviente, que por ahí nos va desviando un poquito a veces. La del 95, Reina Ah, Valera. ok, ok, entonces debiste leer la nueva traducción viviente, quizás nos aclarará. Muy bien. Y lo que hubiese escapado, lo que habrá quedado de la casa de Judá, tornará a echar raíz abajo y hará fruto arriba. Y esa expresión, justamente lo que habrá quedado es la expresión, en este caso en hebreo, que tiene la connotación de lo que queda, del residuo, del remanente. Mm, Segunda de Reyes 19:31, ya que estamos allí en Reyes, Rollecito. ¿Reyes cuál? Segunda de Reyes 19:31 y 21:14. 19:31 dice la nueva traducción viviente.
Pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de supervivientes desde el monte de Sión. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Ok, y el 20 ¿Y cuál es la otra? 21:14. ¿De Primera de Reyes? Sí, estamos Segundo. en Segunda Reyes, perdón. Ah, Si quiere la lee usted, hermano. ok. Segunda de Reyes 21:14, ¿sí? Así es. 21:14. Dice, abandonaré al remanente de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo para todos sus enemigos. Ok, tengamos en cuenta que estamos, digamos, rastreando el concepto de remanente en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a leer, ¿cómo es, Rogercito? Esdras 3:8 y Esdras, hermano Rubén, 9:8. Esdras 3:8 y Esdras 9:8. Esdras, Nehemías y Esther. Tengo Esdras 9:8 si lo quieren. Sí, adelante. Pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Ok. Y Esdras 3:8, ¿lo tienes, Roger, o lo leo yo? Esdras 3:8 dice, la construcción del templo comenzó a mediados de la primavera en el segundo año después de la llegada a Jerusalén. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro, entre ellos Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, junto con su hermano sacerdote y todos los levitas. Pusieron al frente de la reconstrucción del templo del Señor a los levitas mayores de 20 años. Ok, ahí está entre líneas, pero muy claramente que efectivamente regresaron a la construcción un remanente, los que habían quedado, que además no eran muchos, tímidos, trémulos allí, llegaron y se convocaron. Muy bien. Si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedase muy cortos residuos o un poco de remanente, Isaías 1:9. La palabra remanente es usada 82 veces en la Biblia. En muchos sentidos, como los textos que ya leímos, eh, pero también en otros muchos contextos. Fue usada también para denotar la parte restante de algo o de algún pueblo, que es, digamos, una de las connotaciones más relevantes. En los comienzos de la iglesia adventista del séptimo día, llegó a ser conocida como la iglesia remanente, o por lo menos así lo mencionan mucho los pioneros de la iglesia, y el Espíritu de Profecía. En primeros escritos hay una connotación reiterada en cuanto al remanente. Una de las primeras publicaciones de esta denominación nuestra usó el término por lo menos 12 veces, una de las primeras, refiriéndose al pueblo de Dios, al pueblo que Dios está preparando para las escenas finales de la historia de este mundo. Ahora bien, la identificación del remanente, que es justamente lo que yo mencionaba al inicio, que es lo que a veces nos resulta muy práctico y que nos gustaría tener a flor de labio, digámoslo así, para tener ese tipo de argumentación y de seguridad de nuestra propia identidad. Hay 4 puntos por los cuales es identificada la iglesia del remanente. Mm, Normalmente nosotros, bueno, yo voy a hablar por mí en este particular que me resulta muy interesante, que a veces me descubro, y a ver cómo lo digo para que se me entienda, medio conmovido porque cuando leo, por ejemplo, ahorita que estoy leyendo un autor que se llama Harold Kushner,
que estoy pues como encantado leyendo a este hombre, eh, aunque este particular no es de doctrinas, es de, digamos, de teología eh, no sé, de la sanidad, del perdón, de la gracia, etcétera. Ciertamente nos encontramos, o yo personalmente vuelvo a personas que defienden bíblicamente sus doctrinas, parecen estar muy cimentados en la fe y efectivamente tiene una convicción pues soberbia, es decir, profunda. Nosotros también creemos lo mismo, creemos que nuestras doctrinas están cimentadas en la Biblia, a veces nuestra convicción no parece tan profunda, podría decir casi confiada, ¿no? Uno como que confía en el afecto del amigo y pues no lo cuida, ¿cierto? En el amor de la pareja y por ahí no la cuida. Entonces nos pasa quizás a veces un poco con la fe, tal vez. Y por eso a veces, a mí me pasa con alguna frecuencia, que cuando veo la línea, digamos, argumental de cimiento de una doctrina de alguna otra persona que no cree lo que yo digo, wow, pero es realmente como que pues muy profundo. A ver, yo reviso. Entonces, tengo que comenzar a revisar efectivamente cuál, digamos, es el razonamiento, la profundidad y la razón de ser de esa doctrina bíblica que no conocía, pues como a profundidad. De modo que hay 4 puntos por los cuales se identifica la iglesia remanente. No sé hasta qué punto nosotros lo conozcamos, por lo menos haber escuchado de ellos. Bueno, vamos con el primero. Nosotros creemos de Apocalipsis 12:17, que fue el versículo que leímos, que tiene, digamos, varias ventanas. Una, la ira del enemigo que nos persigue, pero lo otro es las características de a quienes persigue, ¿no? Entonces, y también está con el capítulo 14 y el versículo 12. Vamos a leer ese para completar ahí como el asunto. 14:12, que pues es nuestra carta de partida casi, nuestra identidad. Apocalipsis 14:12. ¿O alguien lo quiere decir de memoria mientras yo lo busco en estas páginas? Eso que Me acabas parece. de mencionar, perdón, yo hago una... Adelante, hermano Silvio. Eso que acabas de mencionar me pasa, por ejemplo, con la iglesia de los reformistas. Ujú, Bueno, uno de los grupos, ¿no? Porque son muchos, pero uno de los grupos de los reformistas, ellos tienen dos doctrinas que a mí me hace tambalear y me hace ir a estudiar un poco más. Cuando ellos hablan, ujú, por ejemplo, de los 144,000 literal o simbólico, ¿no? Ellos aseveran de que es literal los 144,000 y ellos tienen documentos donde la iglesia adventista, nuestra iglesia, en uno entonces dijo que también era literal y que al pasar ujú. 144,000 en número fue cuando cambiamos de literal a simbólico. Eso, Claro, entonces, cuando la iglesia no tenía 144,000 miembros, decía que era literal, pero cuando pasó 144,000, luego cambiaron la versión y dijeron que era simbólico. Eso es número uno. Número dos, el tema de, no sé si recuerdan, yo dije los dos. Uno era los 144,000 y el otro era, se me fue. tendrá que ver con la justificación por la fe, por ahí que es como el asunto clave con ellos. Sí, uno de los temas era los 144,000 y el otro tema, el otro era el cuarto ángel, el cuarto ángel. Okay. El cuarto ángel, donde ellos dicen que la luz que emana de ese cuarto ángel es el movimiento de reforma, ¿no? Y que ellos Ujú. son el pueblo remanente que sale de la iglesia adventista como tal. Claro, porque incluso, y ahí es donde justamente, hermano Sifrid, que muchas gracias por su muy buen ejemplo. Porque claro, cuando uno va al rastreo de la Biblia y dice que es que del pueblo de Dios quedará un remanente, entonces está, digamos, la plataforma perfecta. Luego ya un poco se complica cuando es que pues hay muchos movimientos de reforma, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿y cuál es entonces? Pero bueno, no nos deja de conmover el asunto. Apocalipsis 14:12, que es un versículo muy conocido, en esto consiste la perseverancia, ¿cierto? Me gusta más
como lo traduce la Nueva Versión Internacional, la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Se mantienen fieles a Jesús, lo traduce esa versión. Entonces, una de las características, y uno diría, bueno, pues parece muy genérica, ¿no? Pues los mandamientos de Dios, ¿quién dice que no? Por lo menos en líneas generales, y, y, y el testimonio de Jesús, o como lo traduce la versión internacional, que es muy, muy simple de entender, y se mantienen fieles a Jesús. Pues todas las iglesias dicen eso, ¿no? Todas. ¿Cuál dice que no? Claro, en líneas generales. Luego uno va a mirar en las líneas particulares, que por eso es la importancia de relacionarnos con la palabra de Dios y conocer lo que dice Jesús en su palabra, él mismo, el autor. Y es justamente pues ver las características de cómo él anduvo, del testimonio que él dio, de la renuncia, de lo que significa la fe, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser, sin embargo, en líneas generales y en líneas particulares, una característica vital. Guardan los mandamientos de Dios, que ahí hay una piedra de toque, pues ya en el detalle propiamente dicho, digamos, de gran trascendencia y gran diferencia entre nosotros y el mundo. Esta semana, aquí en el sur de Colombia, no sé, hermano, si seguramente no sabe, no tiene por qué saberlo, pues estamos aquí, pero hubo elecciones, no se llama presidenciales, hubo, bueno, junta de nombramiento de la Unión. Y efectivamente se cambió el presidente de la Unión, el secretario ministerial, y pues hubo otros cambios, movieron algunos presidentes de asociaciones, etcétera. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros como iglesia, especialmente en esos círculos administrativos y académicos también un poco, nosotros tenemos que representar delante del mundo pues nuestras convicciones, nuestra fe. Todas las iglesias, por lo menos las reconocidas, eh, tienen la necesidad y la responsabilidad, digamos, ese compromiso moral y social, diríamos, de representar ante el mundo, como dice la Biblia, pues cuando se nos pida razón de nuestra fe, como decía Pablo. Y nosotros durante muchos años hemos estado participando justamente de los grupos de libertad religiosa, que además son muy importantes porque justamente depende pues de quienes lleguen al poder y si les ocurra pues en todo caso cerrar todas las iglesias y que solo quede la católica o lo que sea, pues por eso es que estamos allí para defender también los derechos de libre eh, culto y expresión de fe. Bueno, tiene otro nombre un poco más técnico que no me acuerdo ahora, pero es básicamente eso, que tenemos libertad de expresión. Y ahorita mismo, pues el asunto está un poco delicado. Sabemos que se va a complicar más porque incluso Estados Unidos, que es el país abanderado en el mundo que en su constitución, pues ha tenido allí muy, muy claro el asunto de la fe y de la libre expresión de la religión, etcétera, que sabemos por la revelación de la Biblia y del Espíritu de profecía que no va a ser así para siempre y que incluso va a haber una especie de amalgama, si se quiere, entre la iglesia y el Estado, incluso pues entre la iglesia del Estado y las otras iglesias que buscan pues el poder, por decirlo de algún modo. ¿A qué va todo esto? ¿De qué manera nosotros estamos representando las características distintivas de lo que creemos, de nuestra fe, de nuestra identidad es la expresión? El mundo o el mundo evangélico, por lo menos, digo por lo menos porque digamos que hay cierta interés en la comparación, en la evaluación de lo que creemos en el contexto del cristianismo, pero el mundo en general, el mundo cristiano sabe cuáles son nuestras verdades distintivas, conoce, tiene nociones, puede tener por lo menos ideas generales de cuáles son nuestras características distintivas. Pregunto,
Yo temo que la respuesta no es muy afirmativa, porque desde el púlpito, como en algún momento hablábamos, creo que hermano Cifri también mencionaba algo al respecto, pues no parece haber mucha diferencia desde el púlpito, ¿no? Que eso sí lo explicaba el hermano Cifri la vez pasada, pues nuestro culto es más bien de celebration, ese movimiento que comenzó en Estados Unidos, nada raro, y que pues se ha popularizado y generalizado en el mundo cristiano. ¿Y qué creen? Pues también en el adventismo. Incluso desde la academia, de eso sí puedo dar fe yo, que estuve 5 años por lo menos allá, pues no hay un énfasis así, un énfasis de rigor en el que se hable de, de las características de la adoración desde la perspectiva bíblica adventista. No se hace mucho énfasis al respecto, pero sí hay, por supuesto, reuniones ecuménicas en las que vienen a nuestra academia representantes de otras religiones, de la Iglesia Católica también. Hay un foro que se abre, hay pues una discusión, no con propósitos apologistas, apologéticos, pero sí con propósitos pues, de encontrarnos en los puntos. Yo no sé lo que va a decir, esto parece que sea pues un párrafo del conflicto de los siglos, de revisar en qué puntos de convergencia podemos encontrarnos. Y yo Eh, participé de muchos de ellos. Hermano Cifri. Qué pena. Bueno, lamentablemente nuestra iglesia va modernizando, ¿no? Entre comillas, colocamos esa modernización porque en tiempos antiguos, muchos años atrás, había una materia que se llamaba musicología que se daba a los teólogos. Si todavía hay esa musicología o himnología, inclusive lo llegaron a llamar musicología o himnología, que lo llegaron a llamar para la carrera de teología, donde era muy importante que el teólogo supiese como tal de las doctrinas, sobre todo en cuanto a la música, ¿no? La filosofía de la música adventista, porque son realmente los que están liderando la obra. Se seleccionan, por ejemplo, pastores que no son administradores para manejar la obra en todo sentido de la palabra, inclusive colegios y demás. Así es. La prioridad son pastores y no administradores o no músicos, en fin. Y realmente se está perdiendo el concepto de lo que es nuestra filosofía en ese sentido. Se va modernizando a través de los tiempos porque cada persona que viaja y regresa a Colombia o a algún país trae esas doctrinas nuevas. Nosotros, por ejemplo, que estamos acá inmersos en el Caribe, nosotros vemos constantemente cómo un adventista tiene que mover para poder sentir la música. ¿Sí? Entonces, si estamos cantando, puede ser un himno de adoración muy suave, tiene que mover la cabeza, tiene que mover los brazos, tiene que mover el cuerpo, balancearse para sentir la música porque es parte como tal del Caribe. Y si uno lo hace, ellos piensan que uno está sintiendo la música como ellos, ¿no? Nosotros también somos caribeños porque somos de San Andrés y Providencia y allá es diferente. El Caribe colombiano no se siente como el Caribe de por acá. Entonces, esta gente que va modernizando la música o más modernizando las doctrinas de nuestra iglesia, que tenemos que hacerlo para poder encajar dentro del ecumenismo. Y ese es el peligro grande porque estamos mencionando el ecumenismo, porque estamos siendo parte como tal de ese ecumenismo sin querer, porque estamos adoptando la música, estamos adoptando la forma de la predicación en cuanto al evangelio del amor, por ejemplo, de estar hablando solamente del amor de Cristo y de la prosperidad, todo el tiempo hablando de la prosperidad y del amor, y estamos de lo que fuimos llamados para predicarle al mundo y ser la sal de la tierra, mostrar la diferencia como tal. Ok, sí, y si bien la pregunta detonante, pues es efectivamente, nos conocen por nuestras características distintivas, y luego la siguiente eslabón de la misma pregunta es: ¿y cuáles son nuestras características distintivas? Si bien ahí, digamos que la discusión no es sencilla, yo por lo menos he observado, he pensado
que al inicio del movimiento, pues es una reflexión muy personal, muy limitada, por supuesto, como no podría ser raro, porque un individuo solo no es que piense mucho. Pero yo he pensado solo que quizás fue un poco más sencillo al inicio porque pues eran poquitos. Digamos que era más fácil la gestión, ¿cierto? De los recursos. Necesitaban un administrador para la casa de publicaciones incipiente que era en aquel entonces, pues entonces miraban cuál de los, de los dirigentes tenía ese perfil de administrador casi empírico y allí lo ponían. Eran poquitos, era más sencillo. Pues ha corrido mucha agua bajo el puente, ha pasado mucho tiempo, a la iglesia ha crecido, la sociedad se ha modernizado. eh, es muy complejo porque si nos modernizamos, es decir, si nos actualizamos, si cabe, pues malo. Hay unos componentes allí que no podemos coincidir con el mundo en todo, etcétera, por luego en qué sí, en qué no, la discusión es compleja. Luego, si no nos modernizamos, si no nos actualizamos, pues nos quedamos en la ambigüedad, somos como la mosca en la leche, nadie se interesará en nosotros porque pues estamos ahí como chapados a la antigua y pues yo entiendo que no es fácil la discusión. También entiendo, bueno, por lo menos percibo, no que lo pueda saber en profundidad ni que pueda ser pues como delegado a una comisión de decisión o de un manual en ese sentido, por supuesto que no, pero yo entiendo, y ustedes creo que también conmigo, que hay directrices en el espíritu de profecía y en la escritura que son aclaratorias, que efectivamente, si hay un mensaje claro es que no se negocian los principios de la fe, que no cambian, que no tienen mudanza ni sombra de variación, que se adaptan, por supuesto, a las demandas de la época, pero ese adaptarse no es ¿cómo se llama esta palabreja? No es transigir, ¿cierto? Es decir, hacer lo que hacen los demás necesariamente, no. Bueno, entonces en ese orden de idea vamos nosotros desarrollando el primer punto que efectivamente es guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús, que luego, como decía, y lo puntualizo para continuar, es el detalle, los mandamientos. Yo he escuchado predicaciones, porque incluso he ido a muchas reuniones de evangélicos, de pentecostales, y hablan con qué vigor de los mandamientos, pero por supuesto siempre es, digamos, una mención generalista, pero nunca puntual, ¿no? No vamos a hablar a ver de cada uno de los mandamientos. Incluso temo que cuando lo hacen, pues como la Iglesia Católica, le dan la vuelta y lo justifican, pero los mandamientos de Dios bíblicos, etcétera, y toda la implicación que tiene para el contexto escatológico, pues nosotros tenemos como esa característica distintiva que debe estar hasta el final. Notemos particularmente las palabras del versículo que leímos y tienen el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, ambos requisitos, los mandamientos y el testimonio, y tener el testimonio de Jesús, que como dice Apocalipsis 19:10, que va con el 12:17 y el 14:12, son necesarios para construir la iglesia remanente. Es decir, la iglesia remanente efectivamente comienza a tener características contundentes desde la revelación, que además desde la revelación es un eco desde la Biblia toda, ¿cierto? El remanente que ha tenido ciertas características de fidelidad, de cumplimiento, de mandamientos, desde incluso antes del Sinaí, etcétera, pero ahora se concreta, se condensa y se aplica al remanente en Apocalipsis. Lo uno sin lo otro sería solamente la mitad de la verdad. Mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ellos han de ser presentados al mundo claramente. Ok, el mensaje es predicado en el tiempo preciso. Es el evangelio eterno, Apocalipsis 14:6, y Jesús declaró y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces, repasando, en primer lugar, los mandamientos de Dios y los mandamientos de Dios, Apocalipsis 12:17, lo había unido.
En segundo lugar, el testimonio del espíritu de profecía, es el testimonio de Jesús. Ok. En tercer lugar, la predicación del mensaje, ¿no? La Biblia dice claramente que pues la comisión justamente es al remanente que predicará ese mensaje del evangelio al mundo por testimonio que se une con el anterior antes de que venga el fin, que es un mensaje escatológico, ¿cierto? Y en cuarto lugar, que eran cuatro, pues el mensaje no es cualquier mensaje. El hermano Sifi mencionaba el tema de la gracia y con sus apellidos, la gracia barata, etcétera, etcétera. Pero el evangelio eterno es el que se predica con sus características según Apocalipsis 14:6. Y ese es el evangelio según Mateo 24:14, que el Señor Jesús mencionó, comisionó que sería predicado por testimonio a todo el mundo antes de que viniese, ¿ok? Esos serían, digamos, los cuatro eslabones principales. El evangelio presentado por la iglesia adventista, que sería un punto vital, es el evangelio presentado por la iglesia remanente, es el mismo evangelio que ha sido conocido y presentado en los tiempos pasados. Algo de eso tenía en mente el gran apóstol Pablo cuando mencionó a su audiencia, no recuerdo en cuál de sus epístolas, y si viniere otro a predicar otro evangelio diferente, incluso si bajara un ángel, pues nada, es lo que ya se predicó, lo que el Señor dejó claramente, lo que tiene coherencia con el ministerio de Jesús, ¿cierto? Su ministerio salvífico. Fue predicado por la iglesia remanente, ese evangelio, pero la iglesia de todas las épocas, con sus adaptaciones al tiempo, pero siempre fue, digamos, una verdad presente, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de la verdad presente, pues es presente de acuerdo a la necesidad de la época en la que estamos. Ahorita hay una verdad presente que en esencia es la misma del primer siglo, pero que tiene características pues muy particulares al tiempo que es el tiempo final, el tiempo final. La ley de Dios es eterna y debe ser obedecida. Bueno, aquí vamos a ver que esto, digamos, que es lo más importante de este estudio y que justamente es ¿cómo diríamos? La piedra de toque, ¿sí? O lo crucial, lo definitorio, lo que nos identifica. ¿Qué se predica? ¿Qué es lo que nos hace distintivos? Se predica y se ha predicado la vigencia de la ley de Dios, que es eterna y debe ser obedecida. No vamos a leer, porque pues digamos aquí están, si alguno quiere tomar nota, lo voy a decir no tan ligero, pero no lo vamos a leer, sino para que tomen nota, o puedo enviar este material también por WhatsApp. Eso lo voy a hacer en todo caso. Hoy, apenas termine, porque luego se me olvida. La ley de Dios es eterna y debe ser obedecida. Salmo 19, 7 al 11, 119, 142 son algunos versículos interesantes al respecto. El séptimo día es el día de reposo, más allá de las vueltas que se quieran dar, incluso dentro, algunas sorprendentemente, dentro de la misma denominación. Éxodo 28 al 11 y otros textos aquí. Jesús vendrá por segunda vez, ¿cierto? O sea, abundan textos al respecto, pero uno de los más relevantes, porque además lo manifiesta el Señor Jesús mismo en el diálogo con los discípulos justo antes de partir, San Juan 14, 1 al 3, por ejemplo. El hombre es mortal y duerme inconscientemente en la muerte que es un sueño, Eclesiastés 9, 4 al 6. Así que, pues además son cosas que uno dice, va, pues muy simple, no es lo que cree el mundo en general, no es lo que cree el cristianismo en general, ¿cierto que no? El hombre es mortal, ¿sí? Y duerme inconscientemente en la muerte, en el sueño del sepulcro hasta la vuelta de Cristo. Eso es lo que creemos de la Escritura, lo que también nos identifica como pueblo peculiar y como pueblo remanente. El hombre pecador es salvado por la gracia y la fe en Cristo. Efesios 2, 5 al 10. De modo que no es por obras, incluso pues el gran énfasis que hacen el mundo evangélico en general históricamente es como la teología, si pudiésemos decirlo así,
del terror, del miedo, el infierno que nos espera, ¿cierto? El castigo al pecado que se comete, pues parece que nosotros mismos, que venimos también de ese, digamos, de ese legado histórico del Renacimiento, del protestantismo, etcétera, todavía, incluso hoy, pues participamos de esos énfasis teológicos. Por ahí que tenemos miedo, que no disfrutamos la religión porque todavía concebimos a Dios como un Dios inclemente, etcétera. Y no es así. Que creemos realmente que el hombre pecador es salvado por la gracia de Dios y la fe en Cristo Jesús, y que asimismo podemos y debemos y somos llamados a gozarnos en la religión de Cristo. El sostén del programa del Evangelio por los diezmos y las ofrendas también es algo que creemos, de lo que no debemos avergonzarnos, aunque ciertamente debiéramos pues hacerlo con ética, no sé si quepa con ética profesional, pero el énfasis no es ese, es un medio para un fin mucho más grande y mayor que este medio, que es un medio de sostenimiento de la iglesia, que es importante. La salud es tan cuidadosamente guardada como el carácter. Nosotros no solemos pensar en eso. Incluso a veces tenemos que casi guardar silencio. Hermano Siegfried mencionaba ahorita algo, pues no esto, pero también podemos hacer ese mismo énfasis en cuanto a nuestros hermanos reformistas, más allá de que ellos lo hagan o no, de que sean fieles o no, pero ciertamente que lo predican y que lo creen. Y es el hecho de que el mensaje de la reforma pro salud, nosotros no predicamos ya, casi ni nos gusta escucharlo y casi que nos incomoda, que efectivamente es el brazo derecho, el tercer ángel, la reforma pro salud, como lo dice la señora White, eh, y todas las implicaciones que tiene esto, ¿no? No solamente es porque sí, es porque hay un mundo enfermo, que además es un medio, una estrategia, una metodología para llegarle, que no nos rechazarán, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que predica la iglesia realmente. Hermano Cifri. Paréntesis. Inclusive predican cuanto al mensaje de la reforma pro salud. Hay un texto del Espíritu Profecía donde dice que los pastores que comen carne no deberían recibir el diezmo. Entonces, es muy importante ese texto. Cuando yo lo leí, me quedé bastante asombrado porque yo milité por un tiempo con los reformistas, ¿no? Milité con los reformistas sabiendo cuál es mi origen como adventista, pero para poder conocer las verdades que en nuestra iglesia lamentablemente no se nos enseña. Porque esos espacios para poder conocer o adoctrinarnos de una forma mejor, no lo propicia casi nuestra iglesia. Lamentablemente, uno como miembro, a través de los años, uno tiene que ir aprendiendo solo, porque eso es lo otro malo que tiene nuestra iglesia en ese sentido, que tratamos de entrar muchísima gente por la puerta, pero luego las abandonamos a las personas que entran, ¿sí? Y entraron 20, pero a la final quedaron 2, 3, 4, porque no los acompañamos en su proceso de crecimiento. A diferencia de los reformistas, ellos te cogen desde el comienzo y te empiezan a adoctrinar, pero de la forma correcta, enseñándote cada principio y te lo desglossan en pedacitos. ¿Sí? En cuanto a la reforma pro salud, tienen muchísima luz que nosotros mismos tenemos, pero ellos indagan la luz, la buscan y la aceptan. ¿Sí? Siguen la luz que les ha sido impartida. Nosotros tenemos la misma luz, pero nosotros somos renuentes a seguir la luz. Cuando se habla a muchos pastores sobre este mensaje de la salud, se ponen bravos porque ellos son muchos, no podemos generalizar, pero gran parte, muchos son obviamente comedores de carne, ¿no? Y no predican, la gran mayoría de los pastores de nuestra iglesia son gordotes. Entonces son gordotes porque ni siquiera practican el ejercicio. Entonces es muy importante esta parte, porque nosotros, algo que nos identifica como pueblo es el comer diferente y el enseñar a la gente a comer saludable.
Yo he tenido muchísimos momentos en mi vida con este tema en cuanto a los adventistas que comemos ciertas cosas y los adventistas que no comen ciertas cosas. Yo les he dado muchos ejemplos. En este momento tengo una compañera de trabajo que es adventista, pero ella come, por ejemplo, todos los derivados de la carne de res. En ningún momento la Biblia prohíbe el comer carne de res, ¿no? Es una de las carnes sanas, por decirlo, algunas de las carnes aceptadas por Dios. Pero sabemos que las vacas están obviamente contaminadas, están enfermas, ¿no? Y ella come la pata de vaca, come la oreja de la vaca, la lengua de la vaca, what else? El rabo de la vaca, El anca. the stripes, the guts, el mondongo, ¿no? El mondongo, el intestino de la vaca, inclusive la sangre de la vaca, la tal morcilla. Esa mujer adora todo lo que tiene que ver con el comer cosas de la vaca. Y se mantiene enferma, ella es casi anoréxica, pero no es que sea anoréxica, pero es súper delgada, tiene problemas de colon, problemas de una cosa, problemas de la otra, hasta que se me ocurrió decirle un día, yo quisiera como decirte algo como en privado, no enfrente de las otras personas, pues que no tiene nada que ver con nuestra fe. ¿Tú crees en verdad que deberías estar comiendo todo lo que tú comes? Me dice, ¿por qué? Yo no como cerdo, no como caracol, no como la comida inmunda. Le dije, pero aunque la Biblia acepta que se puede comer vaca o carne de res, pues la ciencia lo condena porque sube el ácido úrico, por muchísimas cosas no deberías estar comiendo carne de vaca. Y ella no lo quiso aceptar porque ella dice, toda la vida mis antepasados murieron de 115 años, 108 años y comieron carne de res toda la vida. Era otra carne, eran otros tiempos. Exacto, eran otros tiempos. Entonces, parte de lo que nos caracteriza como pueblo es un pueblo que no debe estar enfermo y debe ayudar a la gente a salirse de esa inmundicia en que están llenos y que Satanás los quiere meter, y es la forma de comer. Nosotros tenemos que ayudar a la gente a salir de la forma de comer, pero si nosotros no lo practicamos, no lo podemos obviamente dar como testimonio. Ok, hermano Cifre, muchas gracias. A mí me preocupa personalmente, a nivel de familia, eso. Me preocupa mi iglesia, la iglesia a la que pertenezco, porque veo una renuencia más o menos generalizada. Hay excepciones, pero son eso, excepciones. Y, y digamos que está en el consciente colectivo, digamos allí entre líneas, no lo queremos revisar, pero sabemos que está latente, que en algún momento tenemos que enfrentarnos y confrontarnos justamente con esos principios de acción que están dados, incluso los consejos están dados, porque algunos objetan, no, es que es un consejo, bueno, pero ¿para qué es un consejo? Si no es para seguirlo. Y la discusión por allí tiene varios giros. El asunto es que nosotros enfermos no podemos dar testimonio. El tema de la salud es un tema vital importante, como otros también, no sé, yo no sé qué es peor si uno sentarse en el sillón y ver televisor horas y horas, o sentarse y comer un plato de carne, o chismear del vecino. Es decir, me refiero a que efectivamente es un todo, es decir, es un estilo de vida. Eh, Ser cristiano no es una profesión, por decirlo de algún modo, sino es un estilo de vida. Y ese estilo de vida es al que el Señor Jesús sin duda, porque si no, ¿a qué más se referiría? Que se refiere Jesús cuando dice que será predicado este evangelio por testimonio, si el testimonio se vive, ¿cierto? Entonces, cuando digo que es una preocupación personal, es una preocupación que hemos tenido desde que nos casamos, mi esposa y yo, y ahora con los niños, que pues procuramos hacer la vida sana, no comemos carne en la casa, no tenemos televisor, procuramos no estar discutiendo, y si tenemos que hacerlo no delante de los demás, es decir, una serie de cosas, tema de ejercicio con el que luchamos a veces, porque a veces por el estilo de vida nos resulta fácil, pero sabemos y por ahí intentamos, etcétera. Es decir, por lo menos esa preocupación nos tiene en una dirección de activación, un poco ralentizada, que no está en la velocidad que debiera, en algunos aspectos más que en otros, pero por lo menos ahí vamos, ahí vamos. Y lo digo ¿por qué? Porque yo creo que también ese es como el sentir de muchos
de muchos miembros de la iglesia. Está el conocimiento dado. No es solamente un aspecto, la carne, no, la carne es un eslabón de una cadena larga, ¿cierto? O sea, el ejercicio, los azúcares, las cafeínas, las colas, en fin, una cantidad de aspectos y luego la moralidad, que es todavía un foco más amplio. En ese orden de ideas es que el remanente se identifica. La religión de Cristo es eminentemente práctica, ¿cierto? Práctica. Por eso es que sin duda habrán personas en el reino de los cielos que quizás ni profesaron el cristianismo, pero es que eran más cristianos que los cristianos profesos. O sea, es una realidad y de eso pues ni siquiera cabe discusión porque tenemos que reconocerlo a fuerza de realidad, a fuerza de evidencia. Bueno, esos aspectos que leímos, no sé si tienen alguna opinión, Rogers, hermano Rubén, hasta ahí, para continuar con la última parte. Simplemente aprendiendo más. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Hemos nosotros dicho algunas de las características en cuanto a la ley, la segunda venida de Jesús, el sábado, el hombre y la muerte, etcétera. Eso lo vimos ya. Ahora vamos a ver cómo eso se soporta. Lo miramos en versículos bíblicos, pero vamos a verlo en ejemplos bíblicos. ¿Quiénes hicieron eso? ¿Quiénes dieron ese testimonio que el Señor nos está ahora pidiendo que nosotros lo demos también? Porque no hay incoherencia en eso. Lo que se le pidió a los primeros es lo mismo que se nos pide a nosotros, ¿cierto? Que somos los de la última generación. La ley de Dios, por ejemplo, fue conocida a través de las edades y los siervos de Dios cumplieron la ley, obedecieron los estatutos de la ley. La ley de Dios fue observada por Adán. Nosotros podemos comparar Primera de Juan, si quieren, no vamos a leerlo, pero si quieren toman nota de los textos, voy a decirlos despacio. Fue observada por Adán. Primera de Juan 3, 4, compararlo con Romanos 3:20 y Romanos 4:15, ¿sí? Fue obedecida por Abraham, Génesis 26:5, Génesis 26:5. Fue obedecida, no siempre, pero por lo menos cuando el Señor los interpeló, los encontró, los rescató, los sacó y ahora sí les solicitó, por decirlo de algún modo, les pidió que guardaran la ley, los israelitas. En Éxodo 20, pues lo conocemos, y la mención que hace Romanos, el capítulo 3 y el versículo 2, en relación a los israelitas. Jesús también. Isaías ya se proyectaba al ministerio de Jesús y mencionaba cuáles eran sus características y en relación al cumplimiento de la ley, ¿no? Allí está en Isaías 42:21 y luego su equivalente cumplimiento, el tipo y el antitipo, en Mateo 5:17, en Mateo 19:17, por hacer mención de un par de textos, pero hay más, por supuesto. Luego el asunto del sábado, que es pues tan distintivo también para nosotros, ¿cierto? Y que a veces por ahí como que lo tenemos aparentemente muy claro, pero que en el detalle luego nos quedamos sin justificación bíblica. Pero el sábado fue guardado por Adán, por Adán. Vamos a leer Génesis 2, porque pues además eso tiene un foco muy interesante, ¿no? No solamente lo guardó Adán, sino que ahí está el contexto, pues, de que no fue para los judíos, etcétera. Ustedes ya están recordando, efectivamente, porque es un asunto muy familiar para nosotros, pero vamos a leerlo igual aunque sea familiar. Dice el versículo 2 de mi versión y el capítulo 2 de Génesis y el versículo 3 dice, al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó porque ese día descansó de toda su obra creadora. Y evidentemente Adán, que fue creado en el sexto día, participó de ese descanso sabático, que como fue santificado el día que se repetiría con todas sus estaciones equivalentes, etcétera, el ciclo semanal, que más que estaciones es un ciclo
que no aparece sino en la creación y tiene sentido por la creación y no por ningún otro ciclo pues lunar o solar, etcétera, o de estaciones. Así que fue guardado por Adán, ¿cierto? Fue observado por Adán. Marcos 2, 27 y 28 también hablan de eso en relación, podemos también relacionarlo con la creación y por supuesto con Adán y Eva. Los israelitas también, Éxodo 16, 28 y 10, 31, 16 y 18, que es un texto muy lindo, el Éxodo 31, 16 y 18, que refuerza Éxodo 20 y Éxodo 16. Por Cristo, Marcos 2, 27, ¿cierto? Como era su costumbre, 28, versículo 28 también, Lucas 4, 16, ese es. Los discípulos, antes y después de la resurrección, Lucas 23, 56, Hechos 13, 40, 42, 17, 2, 18, 4, de Hechos, y Apocalipsis 1, 10. El siguiente aspecto es que algunos creyentes muy relevantes, algunos hombres y mujeres de fe, creyeron en la segunda venida de Cristo. No es una cuestión simplemente que se proyectó para un tiempo pues culminante de tipo escatológico, no. En todas las etapas precedentes era una línea de esperanza viva, siempre presente, siempre vigente de, de, de los creyentes, y no porque se lo inventaran ellos y nos lo heredaran a nosotros, sino porque Dios se los reveló y les dio eso como estímulo, como identidad, como propósito. Enoc, y en Judas 14 y 15, pues habla efectivamente de la fe de Enoc, de su confianza, que además sabemos por la escritura misma que pues su fe fue, digamos, premiada, por decirlo de algún modo, y se fue adelante todavía. No solamente esperó la venida en el sueño de la mayoría de los seres humanos, sino que se nos adelantó como primicia, ¿cierto? Como primicia. Muy bien. Job 19:25. ¿Qué pasaba con Job? Pues creía en la venida de Cristo. ¿Ustedes se acuerdan de ese texto memorable? Yo sé que sí. ¿Se acuerdan ustedes que Job dice, pues yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo? Algunas versiones dicen al fin resucitará, se levantará sobre el polvo o me resucitará y yo le veré y esta mi carne deshecha y con mis propios ojos veré a Dios. Es decir, las figuras y ese versículo sin saber hebreo, que fue el texto escrito, creo que fue hebreo, si no arameo, pues además en las diferentes versiones que lo traducen del original, dan digamos, una ampliación, una luz adicional, porque efectivamente las características se refieren directamente a la resurrección y a la venida de Jesús, porque él confiesa en su esperanza viva que verá a Dios con sus propios ojos y que no importa si muere y si sufre y luego muere y, y su cuerpo se desintegra porque Dios tiene el poder de resucitarlo. David, el famoso Salmo 50, bueno, es más famoso el 51, pero en el Salmo 53, el versículo 3, también allí tiene una confesión por revelación sin duda alguna de la posibilidad del hombre, del ser humano, en relación a la esperanza de ver, la realidad de ver a Jesús, a Dios, eh, cuando venga, verlo personalmente, es decir, la venida de Dios, el contacto con Dios y la estancia con Él por la eternidad. Y Jesús mismo en Mateo 24, por supuesto, y en San Juan 14, como ya mencionamos un poquito los primeros versículos, también en otras partes de los evangelios, incluso en sus parábolas, pero en San Mateo 24 y en San Juan 14 lo dice claramente, no lo dice en parábola, no lo dice de manera figurada, lo dice de manera directa, contundente, precisa y sencilla, también sencilla. ¿Qué dice? Que vendrá cuando el Hijo del Hombre venga, antes de la venida del Hijo del Hombre habrá consternación y luego da las características y vendrá el Hijo del Hombre y aparecerá el Hijo del Hombre. Y en San Juan 14 dice, y vendré por ustedes. Es decir, es reiterativo y contundente.
el asunto de la segunda venida de Jesús, ¿cierto? Porque además es relevante, ¿no? Incluso el mundo cristiano, yo temo que algo de esa fuerza que parece tener y tiene esas tendencias orientales, esas famosas filosofías orientales de la reflexiología y la trascendencia, que no es la misma trascendencia que ofrece la Biblia, es otro tipo de trascendencia, más parecido más bien a lo que habla la Biblia en contra del conflicto de los siglos, que es como el espiritismo y todo aquello. ¿Y qué tanto eso? Tal vez no con nombre propio, pero sí en énfasis lo hemos adoptado de algún modo, ¿cierto? Eh, Incluso en nuestros cultos de adoración, cuando decimos, mm, dígale a su amigo, entonces como ese eco de que de la neurolingüística que mucho tiene también de orientalidad, no necesariamente de psicología científica. En fin, no es mi materia, pero es como algunas reflexiones que por ahí hago al respecto cuando veo la semejanza de esas filosofías orientales con algo de nuestros énfasis por allí de nuestra práctica de adoración y del mundo cristiano, por supuesto, en general, mayormente, en el cual nosotros debemos ser pues distintivos, que es el tema propiamente. Los discípulos también pues esperaron de manera contundente las cartas paulinas, y era la esperanza viva que debemos tener también nosotros, ¿cierto? Primera de Corintios 15, 51 al 53, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, que es uno de los textos más preciosos, ¿cierto? Al sonar de la trompeta, los muertos resucitarán y nos encontraremos con Cristo, Él vendrá y nos iremos con Él a morar por siempre. Pues esas son, digamos, algunas de las revelaciones que nos hablan de manera contundente que también los discípulos tuvieron viva, supremamente viva esa esperanza. Apocalipsis 1:7, ¿cierto? Vendrá con las nubes, todo ojo le verá. Los antiguos creyentes creyeron que el hombre era mortal. Bueno, hay una serie de textos desde Adán en adelante, Génesis 3, 1 al 4, 19, Job 4, 17, 14, 20 y 21. Es decir, revelaban que reconocían que el hombre era mortal, mortal. ¿Y por qué este énfasis? Que parece muy obvio, ¿no? Pues no es tan obvio, porque justamente uno de los engaños escatológicos del tiempo del fin, del enemigo, de sus estrategias, de sus estratagemas, etcétera, es decirle al ser humano, pues la mentira inicial, no moriréis, no moriréis. Y efectivamente, pues es un gran engaño que desde Adán casi le hemos creído en complicidad. David en Salmo 37:10 y 20, perdón, Salmo 37:10 y 20, Salmo 146, 3 y 4. Salomón lo reconoció de manera muy clara en Eclesiastés 9, 4 al 6. Los discípulos en Hechos 2, 29, 1 Corintios 15, 51 al 55. Y otros textos más que sin duda podemos rastrear en la Biblia porque hay muchos en relación a la finitud del ser humano, del hombre y de la mujer. El hombre nunca sería salvo sino por la fe en Jesús. Pues eso parece muy importante cuando hoy día pues hay religiones tan imponentes, ¿cierto? Tan grandes en el mundo, el budismo, ¿cierto? El hinduismo y otras. El hombre, sin embargo, nunca sería salvo sino por la fe en Jesús, una fe implícita, ¿no? Porque la que entendemos es explícita, pero implícita también. Aquellos de los que Pablo habla que lo adoran sin conocerlo, al Dios no conocido por las dudas. Adán, Génesis 3:15, pues donde está allí que justamente es porque Jesús vence, así que es por Jesús, ¿cierto? Como el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Noé, Génesis 6:8, Hebreos 11. Noé creía efectivamente que era a través de la gracia de Dios, del Mesías prometido para ellos. Los israelitas,
Bueno, hay muchos ejemplos de los israelitas. Vez tras vez Moisés les mencionaba que efectivamente, pues era por aquella prefiguración del santuario, el cordero, del día de la expiación, el Yom Kippur, era eso lo que ellos visionaban, que era por Jesús. Sus pecados eran expiados por el cordero, por su sangre, y lo que implicaba era Jesús. Así que ellos lo creían y lo creían muy bien. Todas las personas en todas las edades han sido salvadas únicamente por la gracia. Y cuando han tenido la convicción, como el ladrón en la cruz, que pudo morir tranquilo, pues fue por la gracia de Jesús, porque Él le prometió y le aseguró que sería salvo a la vuelta, a su vuelta, en su retorno, y él pudo pues morir tranquilo, ¿cierto? Incluso los que tuvieron la convicción contundente. Tito 2:11 es un texto precioso en relación a eso. Los discípulos en Romanos 3:31 se encuentran, se ven allí. Hebreos 11:6 es pues como un texto muy conocido también de cómo creyeron en que era por la gracia de Jesús, ¿cierto? Santiago 2:20. Cada uno de los, de los personajes de la Biblia también reconocieron el siguiente principio que miramos allí inicialmente, el tema de la fidelidad, ¿cierto? Sistemática a través de los diezmos, que además es representativa en cuestiones de reconocimiento de lo que es Dios para nosotros y de lo que somos nosotros para Él. Sí. Eh, Abraham, por ejemplo, fue uno de los que reconoció eh, pues la vigencia de la indicación divina en relación a los diezmos. Abraham en Génesis 14:20 devuelve los diezmos al sacerdote que prefiguraba justamente a Jesús. Jacob en Génesis 28, cuando pues promete que si el Señor le bendice en el camino, todos los diezmos se los entregará al Señor fielmente, etc. En Malaquías, que es uno de los textos más conocidos, Malaquías 3:8 al 12, robará al hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, etcétera. Y entonces allí es un reconocimiento de la importancia, efectivamente, de los diezmos y de las ofrendas, además, no solamente de los diezmos. Jesús enseñó a pagar los diezmos. Quizás un versículo muy breve para servir como guía pedagógica en relación a la enseñanza de Jesús al respecto o en cuanto a los diezmos, ¿no? A la devolución de los diezmos en Mateo 23:23. Mateo 23:23. El Señor, pues, de muchas formas, no solamente cuando mencionaba que al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, pero también en el templo, también con la viuda, en otros contextos que habló de la fidelidad, pues puede mencionarse que fue en apoyo a ese asunto de fidelidad sistemática. Y finalmente, estos estudiaron los principios de salud, los principios de salud, los reconocieron, los aceptaron. Adán, por ejemplo, no comió carne, por lo menos no hay registro de que lo haya hecho. La indicación inicial, pues, no sé, con el dolor que sentiría, pues, del sacrificio de la ovejita, de que se cayera una hoja de un árbol, como mencionábamos en algún momento y lo dice el espíritu de profecía. También, bueno, eso está allí en Génesis 1:29 y Génesis 2:16, ¿no? En todo caso, se presenta la dieta. Los israelitas en las leyes de sanidad de Levíticos 11 al 14, pues se les da claramente una indicación en cuanto a la alimentación, a la salud, no solamente a la alimentación, la salud en general. El Señor es el gran sanador, el que escribe el currículo de salud para su pueblo, para su pueblo. Los discípulos en 1 Corintios 10:31 también se ve claramente pues, la importancia del cuidado de la salud. Igual pues en las cartas paulinas, cuando Pablo menciona que el templo es el cuerpo, es templo del Espíritu Santo y por lo tanto hay que cuidarlo, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, finalmente, además de la predicación del último mensaje de amonestación, ¿qué otro objetivo debe tener la iglesia remanente? Mateo 25:10. Hermano Cifri hablaba algo sobre eso, es decir, no solamente predicar, hablar a veces es muy fácil, pero actuar, ¿no? Actuar.
Mateo 25. También vi que muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir la vida del Señor durante el tiempo de angustia. Los que reciban el sello de Dios vivo, del Dios vivo, y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Un texto muy, muy concreto, muy categórico, muy desafiante, ¿cierto? Muy difícil a veces de evaluar. ¿Qué significa eso de plenamente reflejar la imagen de Jesús? Eso lo dice Primeros Escritos, páginas 70 y 71. Cuán afortunada será la iglesia remanente al alcanzar los objetivos del Señor. Apocalipsis 7, 13 al 17, 15, 2 al 3, para que lo puedan buscar si quieren, ¿no? Apocalipsis 7, 13 al 17 y 15, 2 al 3. Aun cuando existan males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, esta, en los últimos días, ha de ser la luz de un mundo que ha sido mancillado y desmoralizado por el pecado. La iglesia, aunque es débil y defectuosa y necesita ser reprobada, amonestada y aconsejada, constituye, en todo caso, el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su suprema consideración. Es uno de los textos consoladores, ¿cierto? El mundo es un laboratorio en el cual, por medio de la cooperación de los agentes humanos con los divinos, Jesús está realizando experimentos en los corazones humanos por medio de su gracia y divina misericordia. Los ángeles están pasmados al contemplar la transformación de carácter realizada en los que se someten a Dios y expresan su gozo en cánticos de arrobadora alabanza a Dios y al Cordero. Ven a aquellos que por naturaleza son hijos de la ira, convertidos. Los ven preparados por una experiencia que reproduce la de Cristo para sufrir con su Señor y más tarde para ser participantes con Él en su gloria celestial. Ese texto precioso lo menciona en la señora White primero en Testimonios para los Ministros, página 46 y 47. Sí. Bueno, básicamente esos textos. El último. El pueblo remanente ha de vencer por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Algunos esperan vencer solamente por la sangre del Cordero, sin hacer ningún esfuerzo especial por su cuenta. Vi que Dios ha sido misericordioso al darnos la facultad del habla, por ejemplo. Nos ha dado una lengua y somos responsables ante Él por el uso que le demos. Debemos glorificar a Dios con nuestra boca, con nuestros labios, hablando en honor de la verdad y de su misericordia ilimitada, y vencer por la palabra de nuestro testimonio mediante la sangre del Cordero. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan el testimonio de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Así que mis hermanos, pues hay una serie de características que antes que teóricas deben ser prácticas en nuestras vidas, al punto de que ni siquiera tengan que ser explicadas, porque al ser vividas ya son un argumento irrebatible, incontestable, que no necesita pues apología o justificación, porque está la vida de quien representa ese principio. Bueno, pues ese era como el tema que tenía preparado para hoy. Muchas gracias por estar. No sé si hay alguna aportación final, algún comentario, alguna pregunta. Muy bien, entonces vamos a orar. Hermano Siegfried, el Señor le dé la paz de su presencia. Quiero compartir, hermano Siegfried, si me permite, una máxima que a mí me ha hecho mucho bien en algunos momentos de ansiedad, aparte de la de Pedro, ¿cierto? Echando toda esa ansiedad sobre él. Pero hay una máxima de la educación, no recuerdo la página, pero dice así, creo que me la aprendí tal cual. Dice, como escudo contra la tentación e inspiración para ser puros y sinceros,
Ninguna influencia puede igualar a la de la sensación, de la presencia de Dios. Entonces, creo yo, por lo menos trato de hacerlo así, que cuando hay un momento de tensión, más allá de que la causal o la fuente sea positiva o negativa o incierta, en fin, pues es que el Señor está cerca, es que a Él le importan nuestros detalles, ¿cierto? Y eso es hermoso saberlo. ¿Por qué es así? Y porque el conocimiento de eso nos da la certidumbre de que estamos en el canal de los propósitos divinos, ¿de acuerdo? Bien. Así que bueno, vamos a orar. Rogers, ¿tú quieres por favor despedirnos, dirigirnos en oración? Con gusto. Voy a compartir, voy a cerrar la grabación